Un gran saludo a todos mis seguidores, mis suscriptores. Siempre me están preguntando si no hay un remedio natural para los hombres. Siempre los hombres, muchos hombres están comprando chucho y se dice el chucho no sirve. Hay una manera de comer, de tomar también, si no tomas chucho. No hace falta que tomes chucho, pero tiene que comer bien. Hay una manera de comer. Hoy vamos a explicar cómo comer un hombre para ser poderoso y sentimentalmente. Hay un tema argentino que dice, si no te sirvo, mátame. Hoy, a partir de este video que estás mirando, estás escuchando, si vos cuando estás chamuchando suele decir que si no te sirvo, mátame, hoy esta receta te va a salvar la vida. ¿Qué primera cosa tiene que necesitar? Es mandioca. Mandioca, hay países que no dice mandioca, como República Dominicana no se dice mandioca, se dice yuca. Que sea yuca o mandioca, vas a cocinar mandioca aparte. ¿Cómo vas a cocinar mandioca? Y cortar las puntas y agarrar un cuchillo hacia una línea bien fuerte hasta que llegue adentro y ponerlo en la olla para cocinar. Después puedes pelarlo después de cocinarlo. Tienes que cocinar la mandioca aparte. Por día, por semanal, un hombre que quiere ser poderoso tiene que comer mandioca como 2 o 3 veces semanal. O plátano, mucho de mandioca. Acá tenemos 3 porciones de mandioca. Puedes comerlo 3 veces así semanal. Y no vas a comer solamente mandioca. Va a necesitar remolacha. Remolacha, ¿cómo lo vas a preparar? Tienes que cortar la parte de arriba que no va a cocinar, que no vas a comer. Y los hilos de abajo, cortarlo, las puntas. Y después vas a cortar la mandioca, poner la remolacha, ponerlo a hervir. Sin pelar la remolacha. Y cuando lo pones, no tengo que poner mucha agua en la olla. Pone poca agua porque el agua que va a quedar para hacer salsa. No tiene que tirar la agua después de hervir remolacha con zanahoria. La zanahoria tampoco tiene que pelarlo. Cortar las puntas y ponerlo a hervir con remolacha. Si vos podés comerlo sin hervir, sería mucho mejor. Pero si no puedes comerlo así, ponerlo a hervir con un poco de sal. Vas a hacer una salsa con ese. Puedes poner cebolla y varias otras cositas que puedes poner en salsa. Si puedes comer picante también, puedes poner picante. Las semillas, un hombre que quiere ser poderoso en su casa, no quiere que lo eche, siempre tiene que comer semilla cada momento. En el día tiene que comer como 2 veces. Puede llevarlo en tu mochila y comer cada momento en tu trabajo, cada momento que tiene un tiempo libre. Y nuez y maní, comer todas las semillas. Poloto también, tiene que comer poloto. Eso es poloto negro que es más potente, que es mucho mejor. Puedes comer poloto, si no puedes comer solamente poloto, puedes comer poloto negro y varios otros polotos semanal. Pero semanal tiene que comer poloto mínimo 2 veces semanal. Aparte de comer mandioca 3 veces semanal, y lo que dije de remolacha, y poloto tiene que comer 2, 3 veces semanal. Mínimo tiene que comerlo 2 veces. Si estás comiendo así, nadie te va a matar porque el canal no está trabajando para matar, el canal está trabajando para la vida. Y también sobre las frutas, naranja. El hombre tiene que comer naranja cada momento. Por ejemplo, no haga jugo con naranja.
Vas a lavar bien la naranja, cortarlo, puedes comer 4 o 5 naranjas por día. Lavarlo bien, cortarlo en 4 y comerlo. Banana, tienes que comer todas las frutas, pero estas dos frutas son frutas que son muy importantes. Si no estás tomando chucho y no quieres tomar chucho, pero te quiere cuidar, una manera para estar siempre poderoso, que sea de día, que sea de noche. Come banana también, pero banana bien madura. Y ese lo que estamos mirando es jengibre. Jengibre es, ¿cómo puedes usar el jengibre? Toma té de jengibre, o si vos puedes tomar alcohol, puedes cortar una pasta de jengibre así, ponerlo en una botella, poner un poco de canela, no canela en polvo, y poner un poco de canela, y vos vas a tener tu botella de jengibre con canela, cada momento tomar un poquito, o poner vino, o tomate de jengibre a la noche. Acá dejo un plato, en el medio tiene un plátano grande y al lado tiene mandioca hervido. Eso es un plato así, tiene que comer. Lo que tiene arriba es un pescado. Puedes hervir el pescado o carne. Si puedes comer carne por semanal, cada vez estás comiendo mandioca, come carne con esta mandioca. Come un plato bien normal como ese, lo que está mirando acá. Y así, si comes así, nadie te va a echar de tu propia casa. Comparte el video para ayudar a los hombres que no son poderosos, que tienen problemas. Si todavía no sos suscriptor del canal, suscríbete para poder seguir